there's something about us I want to say, 'cause there's something between us anyway. I might not be the right one, it might not be the right time, but there's something about us I've got to do. Some kind of secret I will share with you. I need you more than anything in my life. I want you more than anything in my life. I'll miss you more than anyone in my life. I love you more than anyone in my life. Atravesamos por una contingencia que ninguna de nuestras generaciones había experimentado y no sabemos cómo actuar ante la grave situación que estamos viviendo. Debemos anteponer a cualquier circunstancia nuestra salud y la salud de nuestras familias, por lo que hoy más que nunca seguiremos desarrollando e innovando nuevas tecnologías para acercarnos cada día más a todos ustedes, sin importar dónde estemos. En Senties Chauvet hemos sido por más de 20 años líderes en el sector afianzador, en la creación e implementación de nuevas tecnologías que resuelvan de la mejor manera las necesidades de nuestros clientes. Senties Chauvet, por 20 años más como líderes en el sector afianzador. Senties Chauvet, experiencia que inspira confianza. A todos nuestros clientes y amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes a todos ustedes. Nos da mucho gusto que nos acompañen en este webinar, que creo que va a ser un tema muy interesante, un tema que vamos a hablar de él y tenemos tema para rato. Y esto lo estamos haciendo asociados con nuestros muy queridos amigos del despacho Monsalvo Duclos. La firma de Monsalvo Duclos es una firma líder en el derecho del trabajo y seguridad social. Tienen un enfoque internacional que les ha permitido asesorar a empresas globales, también empresas nacionales con muy altos estándares de calidad. En Monsalvo Duclos tienen un equipo altamente capacitado en esto y por eso nos hemos acercado a ellos para platicar de este tema que recientemente se anunció sus modificaciones a lo que todos conocemos como el outsourcing, el famoso outsourcing, y del que nos van a profundizar más ellos en este webinar.
déjenme darle la introducción al titular del despacho de Monsalvo Duclos, que es el licenciado Alan Duclos, que él obtuvo su título de licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac. Tiene 20 años de experiencia y fungió como asociado titular del área de seguridad social de una de las firmas más prestigiadas del país. Es profesor titular de la asignatura de Derecho en Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac, en el Campus Sur. Ha tenido diplomados de especialidad en la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana y también ha impartido conferencias en la Universidad Argentina de la Empresa, que tiene su sede en Buenos Aires. En 2018 fue invitado por la Cámara de Senadores para participar ya como ponente en la Semana de la Seguridad Social en 2018 y proponer unas reformas a la regulación de riesgos de trabajo en México. Actualmente es subdirector del Comité Nacional Laboral de INDEX, funge como líder del Subcomité de Seguridad Social en este organismo, es miembro muy activo del Comité de Seguridad Social de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, de la ANADE, y también ha sido miembro de la Comisión de Seguridad Social de la Coparmex, de la Comisión Laboral y de Seguridad Social de la Canacintra. Es miembro de las asociaciones internacionales de altos ejecutivos, Renaissance y Entrepreneur Organization. Es reconocido como el abogado líder en Derecho de la Seguridad Social en México por la publicación de Los Mejores Abogados en México en sus ediciones de 2020 y 2021. Mi querido Alan, si eres tan amable y nos des una pequeña introducción. Gracias, Mario. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto saludarlos y sobre todo compartir con esta gran firma de fianzas Sentíes Chauvet, que además de ser grandes amigos, les tenemos un profundo respeto y admiración por esta trayectoria y nos da sobre todo también mucho gusto poder compartir con todos nuestros clientes en materia de construcción. Quiero pensar que la gran mayoría de ustedes, ya sea que son beneficiarios de obras de construcción o son propiamente quienes llevan a cabo estas actividades. Entonces, bueno, dicho eso, yo creo que lo primero que valdría la pena platicar, Mario, si me permites, es el verdadero contexto de la reforma, ¿no? ¿Qué surgió? ¿Para qué surgió? ¿Y por qué surgió? ¿No? Sabemos todos muy bien que la subcontratación en México ha tenido un gran historial de malas prácticas, desafortunadamente, que sin duda cayó en un abuso por muchas de las empresas para evitar el pago de contribuciones, el pago de cargas laborales, y eso pues sin duda había estado en el tintero por parte de las autoridades ya desde hace muchos sexenios y muchas administraciones, pero al día de hoy pues de una manera un tanto radical, de la noche a la mañana literalmente nos viene una reforma complicada de entender y sobre todo más complicada de ejecutar, es decir, de caer ya en un cumplimiento correcto de obligaciones. ¿Qué realmente es lo que está modificando la reforma y dónde está entonces ese terreno que nos va a poner diferentes obligaciones, tanto como beneficiarios como prestadores? Y ahorita ya profundizaremos cómo afecta la industria de la construcción. Lo primero es que la subcontratación de servicios es la primera que está prohibida, es decir, la subcontratación de servicios de personal lisos y llanos. ¿A qué se refiere esto? Pues al outsourcing típico. A que yo tenga a mi secretaria en outsourcing, a que yo tenga a mi gerente general en outsourcing y que no haya realmente un sentido lógico para que yo pueda tercerizar a esa persona. Entonces, lo que nos está diciendo la reforma es, oye, ¿están dentro de tu actividad preponderante esas personas? ¿Están dentro de tu objeto social? No se vale que las subcontrates. No se vale que vayas por empleados de una empresa A que en realidad están prestando servicios para ti, cuando están haciendo actividades inherentes a tu actividad. Pero sí se vale, fíjense bien, sí se vale que subcontrates personal que va a estar prestando servicios para ti cuando no sea parte de tu actividad preponderante, ni tampoco de tu objeto social. Entonces le voy a denominar subcontratación de servicios especializados, ¿ok? Aquellos que no forman parte de mi actividad preponderante ni de mi objeto social. La gran interrogante que surgió ahorita, y claramente desde antes que empezó a circular la reforma, antes de que se publicara, es, oye, todos los servicios de México
todas las personas que prestan servicios especializados se van a tener que registrar, van a tener que obtener este registro en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque de lo contrario no van a ser deducibles las facturas, no vamos a poder acreditar el IVA y peor aún, ¿va a haber un delito fiscal si estoy en estas actividades? Bueno, la respuesta es no. No todas las actividades, no todos los prestadores de servicios se van a tener que registrar en la Secretaría del Trabajo ni detonan la reforma. Los servicios, por ejemplo, financieros, los servicios bancarios, los servicios de telefonía, los servicios de abogados, los servicios del notario, esos no forman parte de la reforma. Esos no se ven afectados, porque esos son servicios que están siendo prestados con personal propio, desde luego en beneficio del que los contrata, pero de ninguna manera se trata de una puesta a disposición de personal. A mí como abogado, si me contratan, yo voy a entregar un servicio final, o voy a entregar un producto final, por decirlo de alguna manera, con mis propios trabajadores. Desde luego yo tengo mi grupo de trabajadores que están a mi disposición, pero no están a disposición del cliente. Es muy distinto a que tú tengas personal, por ejemplo, de limpieza o de seguridad privada o de tecnologías de la información, en donde sí hay una interacción entre el contratante y los empleados del contratado. De ahí la palabra subcontratación. ¿Qué estás subcontratando? Empleados. Estás contratando un servicio que en realidad implica la puesta a disposición de empleados. Porque si no, la reforma te diría, se prohíbe la contratación. Pues eso no lo puede hacer la reforma. Prohíbe la subcontratación de empleados y te permite la subcontratación de servicios especializados. Pero no habla de ninguna manera de la contratación de servicios. ¿Por qué no la habla? Porque eso está regulado ante el plano civil y mercantil, que nada tiene que ver con la Ley Federal del Trabajo. Tú libremente puedes contratar a los servicios que quieras si no suponen subcontratación de personal. Y entonces esto nos da un contexto muy distinto de la reforma. Y yo quisiera que esto lo tuviéramos en mente durante este diálogo, porque al hablar entonces de la industria de la construcción, las primeras interrogantes fueron, oye, espérate, pues yo soy constructor y el que subcontrato también es constructor y el que subcontrata él también es constructor. Bueno, vamos entonces a entender que sin duda esas actividades así de claritas no entran en la reforma. Todo el mundo tiene que modificar sus objetos sociales. Pero la interrogante sería, oye, el constructor original, que a su vez subcontrata, ¿tiene a disposición al personal? Si sí, entonces sí entramos en la reforma. Si no, entonces no entramos en la reforma. El cliente, es decir, el propietario de la obra respecto del constructor, ¿tiene a disposición a su personal? No. Yo celebro un contrato con un contratista que a su vez tiene a sus trabajadores, pero él me entrega a mí mi casa, mi departamento, mi edificio corporativo, pero yo no estoy como cliente realmente ahí metido en la obra y diciendo, a ver tú, mueve el cancel, oye, están mal los cimientos. Oye, pues no hay una actividad, pudiera haberla desde luego, ¿no? Pero en principio hay que entender que la mera prestación de servicios no está contemplada en la reforma y solo así la subcontratación de servicios que implica disposición de personal es la que nos va a afectar. Ahorita ya iremos poco a poco profundizando, Mario, pero ese es un poco el contexto inicial que yo les quisiera dar. Muchísimas gracias por la inducción, mi querido Alan. Sí, precisamente, aquí tenemos muchos amigos y clientes que algunos son desarrolladores, algunos de ellos son constructores, algunos de ellos son contratistas, algunos de ellos son subcontratistas. Aquí tenemos de todo. A todos creo que les va a interesar mucho esta plática. Y para ello, tenemos aquí del despacho también de Monsalvo y Duclos, tenemos a un especialista que es nuestro querido Andrés Cámara. Andrés Cámara es socio también del despacho, experto en la seguridad social en Monsalvo Duclos, y a lo largo de su carrera ha acumulado ya más de 15 años de experiencia en la consultoría y el litigio especializado en esta materia administrativa y de seguridad social ante tribunales federales y ante la Suprema Corte de la Nación. Actualmente, en adición a sus responsabilidades en Monsalvo Duclos, también se desempeña como coordinador técnico del Comité de Seguridad Social de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANAR. Y por el otro lado, lo que tenemos también es a nuestra querida Evelyn Barajas,
Evelyn Barajas es nuestra directora de operaciones en Sentíes Chauvet. Es una experta en el tema de fianzas y tiene más de 15 años de experiencia, sobre todo en la parte de reclamación de fianzas. Y nosotros lo que queremos hacer en este webinar es ver esta parte que nos está platicando Monsalvo y Duclos de la reforma, y nosotros en un momento dado ver las garantías que necesitamos cubrir para que todos ustedes estén debidamente protegidos en todas las obras, y ver esa fianza de contingencias laborales, o es decir, cómo tenemos que estructurar las garantías dentro de sus contratos de obra, y esa es la sinergia que hacemos el día de hoy. Sin más preámbulo, para no colgarnos mucho, te cedo la palabra, mi querido Andrés, y arráncate con tu ponencia, por favor. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por la gran presentación. Muchas gracias, Alan, también por la introducción, y gracias a todos los asistentes por apartar este tiempo para escucharnos. Como inicio de esta plática, queremos hablar sobre los contratos de obra, ¿no? Y queremos hablar de los contratos de obra en un contexto en el que sea aplicable para todas las partes, para el contratante como para el contratista, y establecer un parámetro de comunicación y negociación abierta entre las partes. Lo importante al analizar y al suscribir contratos de obra es que todos estemos en el mismo canal, para que durante las 3 etapas del contrato, la firma, el desarrollo y la terminación, estemos en la misma página y podamos protegernos tanto al contratante como al contratista, y llevar la relación contractual a su fin de una manera satisfactoria. En ese sentido, pues bueno, tenemos que particularizar el tema de los contratos de obra y las obligaciones relacionadas con obras de construcción en materia de seguridad social. ¿Por qué? Porque el reglamento particular de obras de construcción de seguridad social, pues nos establece que en principio los propietarios de las obras son los responsables por el cumplimiento de las obligaciones relativas a los trabajadores que ejecutan los trabajos. Sin embargo, el mismo reglamento establece la excepción de que cuando el propietario suscribe un contrato de obra por precios unitarios o a precio alzado con una persona física o moral, pues se liberará de la responsabilidad de esta solidaria que les comentaba. No obstante, ese contrato debe cumplir con 4 requisitos muy importantes. Debe tener el nombre o denominación social de la persona, del contratista correcto, debe tener su domicilio fiscal correcto, y debe señalar el Registro Federal de Contribuyentes y el número de registro patronal emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Si el contrato cumple con estos 4 requisitos, el propietario queda liberado de la obligación solidaria de los trabajadores que ejecutan la obra, que están a cargo realmente del contratista, ¿no? Entonces, una vez que hemos definido como la responsabilidad del propietario, pues bueno, ahora tenemos que hablar de las responsabilidades entre contratistas o subcontratistas, que también es uno de los casos importantes. Entonces, como les decía, hay que cuidar, digamos, que las 3 etapas de la vida del contrato. El inicio, que pues como les venía comentando, pues hay que verificar que los contratos tengan estos 4 elementos que acabamos de mencionar. Para el desarrollo, si bien es cierto que la mayor parte de los contratos establecen un mecanismo para verificar el cumplimiento de obligaciones para la parte responsable, lo cierto es que nosotros sugerimos y recomendamos ampliamente que estos mecanismos de verificación tengan cierta periodicidad. Hay muchas veces, y hemos tenido mucha experiencia con que al principio nos dan mucha información y luego nos dan el resto de la información cuando termina el contrato. Lo recomendable, como venía mencionando, es que a lo largo del desarrollo de la obra y a lo largo del periodo de ejecución se vayan presentando poco a poco, mensualmente, idealmente, la información relativa al cumplimiento. Y para finalizar, necesitamos también establecer claramente cómo va a terminar la relación entre el contratante y el contratista. Es importante establecer todos los requisitos que vamos a requerir para pues, acreditar el debido cumplimiento de obligaciones y poder liberar las garantías, las fianzas, las retenciones y todos esos mecanismos de cumplimiento que también vienen instrumentados en el contrato. De esta manera, pues, nuestra sugerencia general, como empezaba mi intervención, es mantener una comunicación y negociación abierta entre las partes para que en caso de que tengan alguna
algún conflicto o alguna discrepancia entre los criterios que tiene tanto el contratista como el contratante, buscar una forma de conciliar y establecer los elementos que nos permitan, pues, desde el inicio hasta el fin del contrato, llevar una relación amigable y, pues, digamos que segura, ¿no? Asegurándonos que ambas partes están cumpliendo con las obligaciones que pactaron. Aquí, si me permites, Mario, para entonces contextualizar esto importante que dice Andrés, cuando surge la reforma, si bien aplica en términos generales a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, no derogó nuestro reglamento especializado para obras de construcción. Ese sigue vigente, sigue intocado. Y entonces muchas de las preguntas que nos han hecho nuestros clientes es, oye, a ver, ya soy responsable solidario del contratista de la obra porque salió la reforma, y la respuesta es no, por 2 razones. Una, si no tienes puesta a disposición, como ya lo dije, del personal, nunca vas a ser responsable en términos de la reforma como tal. Pero sí podrías ser responsable solidario si es que no tienes tu contrato de obra a precio alzado o bajo el esquema de precios unitarios con los 4 requisitos que ya mencionó Andrés. Entonces es muy importante considerar que basta con que el titular de la obra tenga su contrato para liberarse de la obligación y entonces sí, seguir con el famoso business as usual. No mueve la aguja la reforma porque nuestro reglamento sigue vigente y entonces hay que adecuar a las reglas específicas que tenemos ahí. Sin embargo, mi querido Alan y también mi querido Andrés, están aquí entre nuestros clientes desarrolladores y también hay administradores de obra. Y a veces el administrador de obra está controlado también por nuestro desarrollador, pero quien entrega anticipos, etcétera, etcétera, a los contratistas, puede ser directamente el desarrollador y a lo mejor no el administrador de la obra. Es decir, un contratista podrá firmar directamente con el desarrollador algún contrato de obra, aunque está la vigilancia, supervisión, etcétera, etcétera, del del administrador de la obra. Puede ser que sea interno y los administradores pueden ser propios, pueden ser externos, también tiene una otra forma de contratarlos. Y yo creo que es ahí donde nosotros debemos asesorar y tener muy claro para nuestros clientes cómo debemos manejar los contratos entre desarrollador, administrador, contratista, subcontratista, quién tiene la obligación, quién no tiene la obligación, etcétera, etcétera. Y para poder determinar con mucha claridad y las sugerencias de modificación a los contratos y cuál sería la mejor forma de no tener ningún problema laboral en este sentido, ¿no? ¿Qué nos pueden decir en relación a todo esto, mi querido Alan o mi querido Andrés? Claro, si me permites, Andrés, lo primero es entender a quién afecta entonces este reglamento de obra, ¿no? Como bien dices, Mario, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que pasa ya en la cancha de juego, ¿no? Siempre lo más importante es protegerse, ¿no? Tanto por parte del contratista como por parte, desde luego, del contratante y a su vez los subcontratistas. Todo el mundo se quiere proteger porque es difícil saber si el de abajo de ti o el de al lado de ti va a incumplir con sus obligaciones. Y entonces, lo que nos dice la ley, como ustedes saben, existe un sistema de registro de obras de construcción, que es el famoso CIROC, que dice, a ver, a mí como Seguro Social, ¿por qué hice un reglamento específico para las obras de construcción? ¿Por qué solo hay un reglamento para ese tipo de industria y no para las demás? Muy sencillo. Las obras de construcción tienen una vida específica y hay trabajadores que de repente están ahí y de repente ya no están porque ya levantaron el edificio y nadie supo nada. Y entonces lo que le pasaba al Seguro Social es que pues, veía de repente ahí una sierra donde no había nada y de repente regresaba al año y habían 400 casitas, ¿no? O sea, espérame, ¿en qué momento sucedió esto? ¿Quién las construyó? Llegaba obviamente con los titulares de las casas o del edificio a quererles cobrar y ellos decían, oye, espérate, yo acabo de comprar, yo no tengo ni idea de qué sucedió, no me puedes venir a mí a cobrar como comprador, le tuviste que haber cobrado al, obviamente, constructor, y pues todo el mundo se hacía de la vista gorda y nadie pagaba. Ya los empleados ya no estaban ahí, ya no había que embargar ni nada porque ya era propietario alguien más. Entonces el instituto dice, voy a obligar a que me indiquen el inicio de la obra, cuántos trabajadores van a estar involucrados, si vas a utilizar subcontratistas, quiero saber quiénes son y a su vez cuántos trabajadores van a estar involucrados,
el valor total de la obra, porque no se vale que me digas que con 10 empleados hiciste un edificio de 20 pisos, ¿sí? Y diferentes situaciones que nos pone ahí para, evidentemente, tener información oportuna de antes de que empiece la obra, ya saber quién va a entrar, con cuánto dinero, con cuánto presupuesto, con cuánta infraestructura, y determinar ahí los empleados que van a estar de la mano con la obra y, obviamente, cobrar las cuotas correctas y completas. ¿Quién es el responsable de inscribirse en el CIROC? Y esta es una duda constante que nos llega. ¿El contratista, es decir, el dueño de la obra, el propietario, o propiamente, perdónenme, el dueño de la obra, que es el contratante, o el contratista, que es realmente el desarrollador? La respuesta es, ¿quién va a tener los empleados? Así de fácil. El desarrollador, pues ese es el que se tiene que registrar. ¿Sí? ¿El propietario de la obra va a tener empleados? No. La ley del Seguro Social no le aplica. Punto. Recordemos que la ley del Seguro Social parte del presupuesto de que haya relaciones personales subordinadas, es decir, trabajadores. No va a tener trabajadores, el señor no tiene nada que ver con la ley del Seguro Social ni con los reglamentos. Entonces, es el contratista el que va a tener que ubicarse en el CIRO, es el que va a ser el titular de la obra. Se vale que ese contratista tenga, a su vez, subcontratistas, es decir, el que va a poner los canceles, las puertas, los pisos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces va metiendo desde ese contrato principal a diferentes. Pero ¿qué pasa si el titular de la obra decide hacerla de arquitecto, ¿no? Y decir, yo contrato directamente al de los canceles, yo contrato directamente al de los pisos, yo contrato directamente al pintor, y no hay un contrato principal macro? Pues ahí todos tienen que meterse al CIROC como responsables principales. ¿Okay? No va a haber un contrato marco, todos van a tener un contrato independiente que registrar en el CIROC, y entonces sí, cada uno de ellos tiene que cumplir con estas disposiciones, ¿no? Creo que además lo estoy hilando con alguna pregunta que vi ahí en el chat, ¿no? Es correcto. Esta pregunta interesante de nuestro querido amigo Marlon Bernal, ¿qué pasa con los intermediarios en el CIROC? ¿No? Y esa sería la respuesta, ¿no? Es cierto que la reforma habla de que se permite a los intermediarios cuando son nada más de reclutamiento, ¿no? La reforma de subcontratación, porque hay que recordar que eso es lo que nos llevó a esta práctica, ¿no? Pero de manera muy puntual, en el reglamento de obras de construcción, los subcontratistas son, sin duda, aquellos que van a tener empleados. Si hay una persona que no funge como empleador y que únicamente funge como intermediario, entonces, sin duda, esa persona es responsable solidario si es que no tiene un contrato de obra a precio alzado bajo el sistema de precios unitarios, a su vez con el que sigue. ¿Okay? Recuerden que eso es el punto de partida. Si no tienes un contrato, eres responsable solidario. Si sí tienes un contrato, sin duda ya rompiste la solidaridad, a menos que metas elementos falsos ante el Seguro Social. No sé si quieres complementar algo, Andrés, que se me ha escapado. No, la verdad fue muy completa y justamente era responder la pregunta de Marlon que ahí estaba pendiente. No sé si Evelyn quiera complementar algo sobre este punto antes de que continuemos con... Yo más bien quiero, ahorita doy una inducción aquí a mi querida Evelyn, pero yo creo que lo que es interesante para todos nosotros es exactamente qué modificaciones y qué puntos importantes ves tú, Evelyn, en los contratos de obra o en los subcontratos que se hagan para tener esa garantía de que como patrón sustituto o no, yo no tenga ningún problema laboral a futuro por las cuotas obrero patronales incumplidas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando nosotros, afianzadores, estamos garantizando el debido cumplimiento de la obra y además estamos considerando ahí un pago en caso de que se presente alguna de estas contingencias en materia laboral, pues hay que tener mucho cuidado en los contratos para que la fianza pueda estarlos garantizando. Todos estos cambios y demás, ¿tú cómo los ves, mi querida Evelyn, en el momento de presentar alguna reclamación de fianza? Pues mira, Mario, la realidad es que con estas reformas, como comenta Alan y Andrés, ya existía desde antes la figura del patrón solidario. Entonces, ahorita con las reformas sigue quedando la misma figura de responsable solidario y por lo mismo la fianza de contingencias laborales va a seguir existiendo. Esta garantía lo que te va a cubrir justamente son las obligaciones patronales de aquellos contratistas, subcontratistas,
y evidentemente lo que garantizan es que se cumplan estas obligaciones en caso de que algún trabajador esté inconforme o demande al contratista o al subcontratista. Entonces, para eso está la figura de esta garantía en específico, para que la afianzadora tenga los elementos y pueda cubrir estas prestaciones laborales que no fueron cumplidas por el contratista o subcontratista, dependiendo el caso. Pero la figura de la fianza de contingencias laborales sigue existiendo. Lo único que se modifica es el artículo, que anteriormente era el 15 y ahorita sería el 14, pero la figura seguirá existiendo. Esto, si me permites, Mario, apuntar, es muy relevante lo que dice Evelyn, porque en nuestro contexto como especialistas de seguridad social estamos pensando en el IMSS y en el Infonavit, pero es cierto que la obligación laboral sigue. Esa es otra cosa que es la rige la Ley Federal del Trabajo. Entonces, si tú vas a tener un incumplimiento de obligaciones de indemnización, de pago de PTU, de cualquier cosa inherente al trabajo, ahí sí, desde luego tienes que tener todos tus instrumentales, fianzas, todas las medidas de garantía para que puedas salir obviamente al quite con un pago que inicialmente no es tuyo, pero que le puedas obviamente replicar en su momento a el prestador de servicios, ¿no? El verdadero patrón. Así que nada más es muy importante que lo tengamos eso en el contexto. Exacto, y sobre todo tener lo que comentaban anteriormente, o sea, la conclusión de la obra. O sea, no, la obra no concluye únicamente cuando se termina el edificio de manera física, sino terminar administrativamente todos los procesos que existen, presentar el aviso de terminación al CIROC y obtener los medios, el oficio de liberación por parte del instituto, para que esa carga patronal por lo menos ya no la tengas ahí, ¿no? Tengo también aquí un par de preguntas muy interesantes. Una de Ceci Patiño. Dice que hay dos esquemas que se utilizan usualmente dependiendo del monto y del alcance. Uno es la orden de trabajo y la otra es el contrato en sí. La duda que se plantea aquí es que si las dos opciones deben cumplir esos cuatro puntos que mencionaste, mi querido Alan. Alan, si me permites tomar esa pregunta, pues sí, en principio la obligación de celebrar un contrato de obra a precio alzado o por precios unitarios, independientemente de la forma, que la negociación contractual no nos establece una forma específica, sí nos establece el instituto que tenemos que contar con esos 4 elementos. Entonces, si tenemos órdenes de trabajo, órdenes de compra o algún documento similar, podemos incluir en la información contenida en dicho documento estos 4 elementos, y con esos 4 elementos debe ser suficiente para el instituto para deslindar la responsabilidad del propietario. Obviamente, mientras más formal esté celebrado el contrato, más fácil va a ser que el instituto reconozca la validez, y mientras menos elementos tenga el instituto para reconocer, pues lo podría hacer más complicado. Sin embargo, la respuesta legal técnica es que, independientemente de la forma, si contiene esos 4 elementos que mencionamos, estamos del otro lado. Muy agradecido, Andrés. Vane Franco también nos pregunta, ¿qué pasa cuando tus trabajadores en la Ciudad de México, tú tienes a tus trabajadores en la Ciudad de México y las obras son fuera de la Ciudad de México, y mandas a los empleados de la Ciudad de México a estas obras que están fuera? ¿Tienes que registrar el CIROC en el estado donde se realiza la obra o lo puedes hacer en la Ciudad de México? Gracias. Si quieres esa, mi querido Andrés, me la chuto porque es un tema muy candente ahora. Ahí se los dejamos en pleito esto. Adelante, Alan. La verdad es que, estrictamente hablando, tú deberías de tener, si es personal por tiempo indeterminado, Vanessa, pues evidentemente no tienes que caer en el CIROC, porque como les decía, lo que quiere el Seguro Social en teoría es decir, oye, si van a ser empleados temporales que hacen la obra y se van, quiero tener el control a través del CIROC y todo el reglamento de obras de construcción. Pero si es personal de planta que tienes por tiempo indeterminado y que lo mismo hacen trabajos allá, que hacen trabajos en otro lugar y que constantemente los estás utilizando, en estricto sentido no deberías de tener la necesidad de abrir un registro patronal en la obra, en estricto sentido. ¿Qué está sucediendo en la práctica? Te están solicitando que abras un registro patronal exactamente en el lugar donde van a estar tus empleados, y obviamente eso pues, te va a complicar para efectos del CIROC en el sistema, porque no te va a dejar el sistema por internet a dar de alta en la obra si no tienes el registro
Incluso por ahí hay algunos criterios de diferentes autoridades, entre ellas la defensa del contribuyente, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que dicen que esta situación así debería ser, es decir, si es personal de planta por tiempo indeterminado, no necesitas abrir directamente el registro patronal. Pero la realidad, Vane, seguramente por eso me hace la pregunta, porque ya la han sufrido, es que sí te están pidiendo que abras el registro patronal. Mi sugerencia es, abre el registro patronal, mandas a los empleados durante el tiempo específico, cierras el registro patronal cuando termines, obviamente cumples con el CIROC y todo lo que implica para que, pues obviamente tu cliente pues pueda salir en tiempo con la obra, ¿no? Porque si tú le dices, oye, espérame, deja negocio con el Seguro Social y regreso en 6 meses, pues obviamente seguramente te cambiarán, ¿no? Entonces, esa es un poquito la respuesta. Gracias, Alan. Laurita también nos pregunta, cuando las operaciones son únicamente prestación de servicios o bien nada más de suministrar, a lo mejor nada más suministro canceles, a lo mejor nada más hay suministro, no lo voy a colocar. Y nos pregunta Laura, ¿qué aplica en este caso? Andrés, ¿quieres echarte esta pregunta o me la echo? Estás en mute. Te pido una disculpa, Alan, es que estaba contestando una duda de Guadalupe Morales en el Bueno, chat. pues, Si me la quieres echo yo si quieres. Órale. Entonces, a ver, el suministro es un contexto un poco amplio, ¿no? Ahorita Mario ya particularizó, oye, nada más me lo suministran, no lo colocan. Llega un camión, me deja ahí las cosas y se va. Claramente no es ni contrato de obra, o sea, con ese sí no hay nada que ver con el reglamento de obras de construcción, ni tampoco con la reforma. Es un contrato de transporte que llega, me entregan las cosas, o un contrato de compraventa, compré 500 puertas, llegaron, me las dejaron, 500 canceles, lo que sea, y se fueron. Hasta ahí está clarito, no hay que meternos en problemas. Que compré una bomba, ¿no? Hidráulica, llegaron, me la instalaron y se fueron, tampoco es de obra de la construcción, o sea, es una compraventa de un producto específico que llegan y me dan. Pero si sí van a colocar y si sí va a haber una interacción entre los empleados, porque ya propiamente están dentro de la infraestructura que estamos construyendo, mi parecer es que sí estaríamos en un contrato de subcontratación que puede o no ser de servicios especializados, ojo, porque donde tengamos la misma actividad preponderante nosotros con ellos o compartamos el objeto social, no nos van a hacer deducible la factura, no vamos a poder acreditar el IVA y además vamos a tener un potencial riesgo de delito fiscal, que es como viene la reforma apretando las tuercas de manera importante. Entonces, la respuesta es, si vamos a subcontratar servicios especializados de subcontratación de personal, entonces cuidemos mucho nuestros objetos sociales, cuidemos mucho el objeto social de quien nos está prestando el servicio, porque entonces ahí sí vamos a tener que requerir que esa persona esté registrada en el padrón de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que por cierto apenas van a salir publicadas las reglas y apenas se va a habilitar ese padrón. Recordemos que estamos en esta ventana de 90 días de vigencia de la ley y que fiscalmente entre el 1 de agosto. Entonces la respuesta es, hay que ver muy bien dónde acaba realmente la actividad de nuestro contratista para saber si le afecta la reforma, incluso si entra en el reglamento de obras. A mí ya me dio un gran temor tu plática, porque efectivamente las obligaciones obrero-patronales no simplemente son las cuotas del IMSS o del Infonavit. Yo creo que más allá de eso hay que cumplir con la PTU, hay que cumplir con muchas otras reglas. ¿Cuánto tiempo debo tener viva la garantía para que en un momento, si se presenta una reclamación de esto, cuánto tiempo después me podrá requerir alguna autoridad, algún pago de alguna cuota o de PTU o de cualquier obligación laboral, cuánto tiempo después podría llegar este requerimiento y yo tuviera que mantener la fianza viva después de que terminó la obra? Aquí pusiste el dedo en la llaga, mi querido Mario, y como no le va a gustar la respuesta a nadie que vamos a dar, voy a dejar que le dé a Andrés. Muchas gracias, Alan. Pues realmente híjole. Es la terminación de la obra. A ver, si quieres, me la echo yo. La terminación de la obra concluye con el aviso del CIROC, ¿ok? Que en su momento emite desde luego el contratista y los subcontratistas. Ahí se tiene que dar un aviso, que puede o no darse, ojo, Si nunca se presenta ese aviso de terminación de la obra, para el IMSS la obra no ha terminado y seguimos siendo responsables, ¿ok?
Pero asumiendo que sí se dé el aviso de terminación de la obra, entonces se detona en ese momento una caducidad especial. ¿Por qué digo caducidad especial? Porque las autoridades fiscales, y el IMSS desde luego es una autoridad fiscal, tiene hasta 5 años para determinar obligaciones incumplidas a partir de que se dio el hecho generador de la obligación. Es decir, se terminó la obra y en principio debería tener 5 años para poderla revisar. Pero el reglamento de obras de construcción establece una caducidad especial de 90 días hábiles, ¿ok? Termino la obra y dentro de 90 días hábiles posteriores a que se dé aviso de terminación, la autoridad puede revisar la obra y determinar obligaciones incumplidas. Si no lo hace en esos 90 días hábiles, entonces en teoría el día 91 ya no la puede modificar ni puede revisar y tendría que cerrar el expediente, estrictamente hablando. Esto ya está soportado en algunas tesis de tribunales del Poder Judicial de la Federación que lo soportan. No es 100% compartido por todos, hay que tener ese riesgo, ¿ok? Pero en principio esa debería ser la interpretación. ¿Y ahora qué sucede? A ver, vamos a hacer el ejercicio. Yo tengo a mi contratista que con sus subcontratistas presentaron el aviso de terminación de la obra, entonces yo como cliente digo, bueno, ya está el primer paso, falta el segundo paso, que pasen esos 90 días. Ya sea que me revisó la autoridad, le acredité que estaba todo en cumplimiento y se cerró, pero ¿qué pasa si la autoridad no revisó en esos 90 días? Estamos en el día 91. ¿Qué hacemos? Le regreso su garantía, su depósito, le quito sus estimaciones, corto la fianza. ¿Qué hago? Aguas. La sugerencia es presenta un aviso de caducidad, un escrito de caducidad de facultades y espera que la autoridad te conteste. Muy seguramente la autoridad va a decir, no estoy de acuerdo, déjame ir a revisar o lo que sea, pero bueno, pues ahí tendríamos que, es el único elemento de certeza jurídica que tendríamos para saber si le libero o no. Nuestra recomendación es que pasados esos 90 días ya estamos en un terreno fértil para potencialmente cancelar fianzas y todo, pero si quieres tener la certeza absoluta, motiva a la autoridad con un escrito. Oye, que la autoridad no estuvo de acuerdo, te peleas en un juicio, te peleas en un recurso de inconformidad y ya hasta que tengas una resolución favorable las puedes liberar. Obviamente, insisto, este es el deber ser y por eso decía que no les iba a gustar la respuesta, pero desafortunadamente es a lo que nos obliga la ley. En este deber ser, mi querida Evelyn, tú y yo hemos padecido juntos muchos problemas con estas fianzas de contingencias laborales porque se nos complica mucho hacer los pagos de las debidas reclamaciones y cuantificarlas y es bastante complicado el hecho. Ahora, a mí me gustaría que se toque un poco este tema de que primero normalmente son insuficientes porque vienen dentro de un 10% o 15% del incumplimiento y luego se alarga con vicios ocultos y penas y contingencias laborales y creo que son coberturas muy bajas las que estamos haciendo para poder cubrir estas posibles pérdidas que se puedan tener o posibles problemas que se puedan tener. Y dos, el tiempo también. Creo que también se mete esta fianza dentro de la de cumplimiento. Ya me cumpliste la obra, ya terminamos y entonces desde el momento en que se termina la obra se acabó la contingencia laboral. Es decir, habría que buscar la forma de extenderla, a lo mejor al mismo plazo que tenemos en vicios ocultos o algo por el estilo. Y la otra parte es cuando a mí, como ese patrón, sustituto, etcétera, etcétera, me puede llegar un requerimiento y entonces tengo que dar una fianza para garantizar esa inconformidad que estoy presentando, juicio de nulidad, etcétera, etcétera. ¿Por qué no nos hablas un poquito de esta parte, B? Sí, evidentemente, como comenta Alan, la autoridad tiene un plazo de 90 días para pronunciarse una vez que se presente el aviso de terminación de obra. Por eso nosotros insistimos en la importancia de generar esta solicitud ante el instituto para que se pueda cerrar administrativamente el contrato. Entiendo y digo, Andrés igual puede hacer una intervención de que existe un oficio de autocorrección que se puede hacer en este sentido si la autoridad no te contesta para que ella pueda revisar igual este tema, verificar si todas las obligaciones patronales ya quedaron cubiertas y pueda emitir el aviso formal de terminación. Nosotros finalmente, Mario, aquí en la afianzadora lo que aconsejamos a nuestros clientes es que esta garantía de contingencias tenga por lo menos la vigencia de 1 año una vez que se concluye la obra.
Con esto cubres el plazo de caducidad de los 90 días y tienes todavía un plazo adicional en caso de que exista alguna autocorrección, de que exista alguna revisión por parte de la autoridad o que te pida algunos documentos que te permitan a ti acreditar el cumplimiento de obligaciones laborales. Entonces, nosotros desde el punto de vista del sector consideramos que un año es suficiente para que esta garantía esté vigente una vez que concluye la obra y se puedan dar estos procedimientos, estos acontecimientos de formalizar ya como tal ante el instituto la baja de la obra y ya no exista esta carga patronal. Sin embargo, existe una línea muy delgada entre cuando existe ya un crédito fiscal que impone la autoridad o el IMSS y en ese sentido ya la fianza que te piden, ya estamos hablando de un procedimiento distinto, un procedimiento de ejecución en el cual te van a pedir otro tipo de garantía que ya garantice específicamente el interés fiscal que te haya fincado la autoridad una vez que ya revisó el expediente y determinó que sí existió un incumplimiento de este tipo de obligaciones y prestaciones de sus empleados. Gracias, mi querida Eve. Aquí, Si me aquí, permites, Mario. aquí, mi querido Andrés, tengo una pregunta muy interesante que quiero entender qué es un contratista, porque me dice nuestra empresa siempre cumple con todos los requisitos establecidos en los contratos, pero al solicitar la devolución de la retención del fondo de garantía, cuando se cierra el proyecto, nos piden que entreguen la autocorrección del proyecto, lo cual es fundamento que no es posible su petición y que se les entregó esa fianza de pasivos contingentes, pero no me la aceptan. ¿Qué hacemos? Es decir, aquí la pregunta creo que del contratista es claramente ¿qué puede hacer cuando solicita la devolución de esa retención y le piden que haga la autocorrección del proyecto? ¿Qué me puedes decir de esta práctica, mi querido Andrés? Bueno, pues retomando lo que mencionábamos al principio de las 3 etapas del contrato, en la etapa de terminación es bien importante que al momento de negociar y suscribir el contrato, establezcamos claramente cuál va a ser el mecanismo para la terminación de la obra. En este caso, como bien lo mencionaba Alan, tenemos pues, el mecanismo tradicional. Presentar todos tus avisos, presentar tu aviso de terminación, esperar a que transcurran los 90 días hábiles y posteriormente solicitar la caducidad al instituto. Como Alan lo mencionaba, pues se trata de un procedimiento un poco unilateral por parte del patrón y te arriesgas a que el instituto te responda en un sentido, pues vamos a decirlo, agresivo y te diga, no es cierto, no me presentaste información completa, te voy a verificar. Y en ese caso, como ya lo comentó Alan, pues sería necesario un litigio. Aquí la pregunta particular es si es suficiente la autocorrección. En nuestra opinión, sí debería ser suficiente, sobre todo si se llevó el proceso de autocorrección correctamente y se cerraron los registros de obra que se abrieron inicialmente. Aquí no nos gusta mucho recomendar la autocorrección a posteriori porque se presta a veces a malas prácticas. La verdad no quiero hablar pues, a espaldas de nadie, pero hemos tenido experiencias con proveedores, contratistas y otras partes involucradas en la que nos dicen, oigan, yo no voy a poder entregar periódicamente mis comprobantes de pago de las cuotas de seguridad social porque yo me arreglo con la subdelegación que es mi amiga al final de la obra. En estos casos consideramos que es muy arriesgado para la parte contratante aceptar este tipo de términos porque no solo en los tiempos se podría tardar el contratista en obtener esa corrección, sino que la corrección hay veces, y también no me gustaría hablar sin conocer el caso específico, hay veces que la corrección se hace de forma express y no tiene una justificación legal debida, lo cual puede repercutir en el contratante y pues provocarle una contingencia que él ya dejó de cubrir porque regresó el fondo de garantía, porque devolvió las retenciones establecidas o porque ya liberaron la póliza de fianza otorgada. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos gusta mucho ser claros y al momento de elaborar los contratos y dejar las opciones abiertas. Puedes hacerlo de la forma tradicional y pues tienen que pasar los 90 días y cuando tú me entregues tu expediente con todos tus avisos presentados, tu aviso de terminación y tu escrito de caducidad, yo puedo estar en posibilidades de revisarlo y decidir sí,
ya cumpliste y pues palomita y te devuelvo tus recursos. Del Este, lado del este escrito de caducidad, mi querido Andrés, ¿es equivalente a ingresar el Corp 1 y el Corp 2? No, porque el Corp 1 y el Corp 2 ya son la autocorrección. Este escrito de caducidad es un escrito unilateral que uno presenta como patrón para avisarle al IMSS, como decía Alan, que ya corrieron los 90 días que establece el reglamento de construcciones. La autocorrección puede funcionar como un arma de dos filos, porque si tenemos todos los papeles y lo llevamos bien, pues bueno, el instituto lo va a revisar y nos va a dar nuestro oficio de autocorrección. Sin embargo, aquí nos exponemos a que el instituto ignore, por decirlo de una forma, esta caducidad especial que habíamos hablado de los 90 días, porque al aceptar la autocorrección y llevar todos tus papeles, el instituto tiene la facultad de reclamarte hasta 5 años después. Entonces, por eso no nos gusta tanto el método de la autocorrección, no solo por los riesgos durante el desarrollo de la obra, sino porque la resolución que emite el instituto al final es sujeta de algún cambio si hay alguna denuncia de un trabajador, si hubo alguna irregularidad en los documentos presentados. Entonces, pues bueno, retomando un poco y haciendo una síntesis de lo que acabo de comentarles, pues bueno, nos gusta mucho establecer alternativas para la terminación desde el principio. Podemos contemplar tanto el cumplimiento de los avisos tradicionales como la autocorrección, y es necesario establecer los términos que se van a requerir dependiendo de la opción que se elija, ¿no? Como decíamos, la opción tradicional, pues después de los 90 días de presentado el aviso de terminación, podrías en teoría lavarte las manos, y la otra, pues no solo vamos a tener que esperar a que el instituto nos dé su oficio de corrección, que puede tomar hasta 6 meses, y nos vamos a tener que arriesgar a que ese oficio de corrección pudiera o no ser modificado. Sí, aquí lo que sucede también es que nos pasa con muchos clientes de la construcción, ¿no? Me dice, oye, es que no tengo nada que corregir, yo cumplí cabalmente con mis obligaciones, presenté mi CIROC, presenté mi terminación de la obra, ¿para qué presento una autocorrección si va a ser darme un disparo en el pie y ahora que se ponga creativo el Seguro Social? Yo cumplí al pie de la letra. Entonces, ahí sucede, ¿no? Pues tienes que esperar estos 90 días hábiles. No es recomendable presentar el oficio de autocorrección, sobre todo pasados los 90 días. Pero entendemos que es una solución para darle paz mental al contratante, desde luego para en su momento poder cancelar las garantías. Así que es un tema de caso por caso y medir obviamente los riesgos, ¿no? Muchas gracias, Alan. Mi querida Evelyn, tengo aquí un par de preguntas que creo que necesitan tu apoyo. Tan facilitas. Nos pregunta Loesa. ¿A partir de qué momento empiezan a computarse los 12 meses de la fianza de vicios ocultos? Esta papita nieve. La fianza de vicios ocultos se computa a partir de que se firma el acta entrega-recepción. A partir de que tú entregas la obra de manera formal al contratante, a partir de ese momento empieza a correr el plazo de los 12 meses de una fianza de buena calidad. Entonces, si transcurren los 12 meses ya de que tú concluiste con la obra notificada al contratante, no tiene que ver ahorita nada el tema del CIROC, sino con que tú le notifiques al contratante la terminación de la obra, transcurridos los 12 meses, la fianza se puede cancelar siempre y cuando no exista alguna contingencia o alguna reclamación previo que haya surgido durante esta vigencia. Gracias, Eve. Esto contesta en parte también lo que nos pregunta Laura. Para cancelar las fianzas, Laurita, no es necesario presentar una terminación de obra. Más bien hay que acreditar que ya se cumplió con la obligación. Si ustedes ya cumplieron con lo que les tocaba de la obra, no importa si han dado el aviso de terminación o no de obra. Eso no tiene nada que ver con la cancelación de una fianza. ¿De acuerdo? Sí, por ejemplo, nada más rapidísimo. Si es una fianza de anticipo, con que tú acredites la amortización al 100% del anticipo o la inversión del anticipo, con los documentos necesarios puedes solicitar la cancelación de la póliza. Entonces, se tendría que revisar caso por caso, pero en efecto no es necesario algún tema, ya un oficio del CIROC de terminación de obra. Con que tú acredites el cumplimiento de la obligación con los documentos contractuales, con eso es suficiente para poder liberar las garantías. Excelente. Yo les quiero pedir, para no tener mucho a nuestros amigos aquí, y habíamos programado 1 hora,
que terminemos con alguna conclusión de esto, algunas sugerencias, mi querido Alan, alguna sugerencia, mi querido Andrés, sobre qué deben de hacer los desarrolladores, los administradores de obra y los contratistas ante estas nuevas modificaciones, ante esta nueva ley. ¿Qué sugerencias laboralmente hablando les podrían dar, mi querido Andrés, mi querido Alan? Claro, Mario, gracias. Pues a ver, lo principal es el contrato, ¿no? Ante cualquier situación de que si eres subcontratista, contratista o contratante, el contrato es la ley y obviamente con las prerrogativas que ya dijimos, ¿no? Tenemos que cuidar que estén estos 4 elementos para cuidar al contratante, para verdaderamente desvincularlo únicamente en términos de seguridad social. Ojo, lo laboral se cuece aparte, ¿sí? 2, revisar muy bien si estamos ante una subcontratación de servicios o una contratación de servicios. Eso nos va a tener que poner muy creativos y hay veces en las que inclusive no es ni una ni otra, sino nada más una compraventa de mercancía, ¿sí? La compraventa de la máquina, la compraventa de los canceles, de los cristales, etc. Entonces hay que analizar puntualmente cada uno de los contratos que tengamos para saber si entran en una bolsita, en la otra o en la otra. Y obviamente, pues que seguramente ahorita podrá abundar de mayor manera Andrés, el tema del CIRO. ¿Sí? Hay que entender muy bien esta regulación, hay que entender muy bien quién es el obligado a registrarse en el Seguro Social. Es un tema constante que nos cae. Oye, es que el propietario no se quiere registrar en el CIROC y entonces ninguno de los contratistas se quiere registrar porque dicen que tiene que haber un contratista principal. No es cierto. Puede haber varios contratistas y todos ellos tienen que registrarse ante el CIROC. ¿Okay? Es un entendimiento progresivo de la reforma y desde luego en cada una de las etapas hay que meter un blindaje. El blindaje, desde luego, de las fianzas, de las estimaciones, de las retenciones, y todo eso tiene que ir muy clarito para que nunca se deje desprotegida alguna parte y que el lenguaje que se utiliza para garantizar a uno generalmente es el mismo que el que se utiliza para garantizar al otro. Esas serían las recomendaciones generales de mi parte. Muchas gracias, mi querido Alan. Carlos pregunta dónde te pueden contactar y demás. Les vamos a hacer llegar a todos copia de a los que quieran, una copia de este webinar y con mucho gusto les pasamos los datos de contacto de mi querido Alan o del despacho de Sentíes, de cualquiera de los dos. Y a mi querido Ahmed, que me da mucho gusto ver por aquí también, nos pregunta que en el programa global de proveedores se contempla la fianza de obligaciones patronales. Que Evelyn, si va a ser necesario hacer alguna modificación a ese texto en el programa de proveedores. Únicamente nada más se haría una pequeña modificación en relación al fundamento, pero todo queda igual. Funciona de igual forma, o sea, no les va a afectar porque es una reforma que se acaba de realizar y lo único que haremos es modificar el texto en esa parte, pero sí lo haremos a ver. Y sobre todo ver también, Evelyn, si corresponde que más bien se extienda la fianza de contingencias laborales al término de los vicios ocultos, ¿no? Así la tenemos. Nada más estar vigilantes, estar muy vigilantes de esto, sí, para que en el momento dado que esto sea a posteriori, no tengamos ningún problema para reclamar la fianza, ¿no? Así las tenemos, exacto. El texto ejemplo para la elaboración del aviso de caducidad. Mario, Lino, con mucho gusto te compartimos el texto o el ejemplo para la elaboración de un aviso de caducidad. Mario, si me permites, sí, por favor. Quisiera responder un par de preguntas que nos hicieron Laura y Pablo López en el otro chat de preguntas, que nos preguntan sobre qué pasa con la prestación de servicios en materias de obras de construcción. Y es un punto que mencionó Alan en la parte introductoria de la plática, pero no abundamos en él. En principio, una obra de construcción es cualquier modificación, instalación, alteración, ampliación, reducción, todo lo que modifique un bien inmueble para su aprovechamiento o adicione un bien inmueble para su aprovechamiento es considerado por el IMSS como una obra de construcción. Entonces, en teoría, toda la gente que interviene estaría interviniendo en una obra de construcción. Sin embargo, como lo hemos venido platicando a lo largo de la última hora, es importante saber qué se está haciendo, quién lo está haciendo y dónde lo está haciendo, ¿no?
como bien decía Alan al principio de la plática, es diferente la contratación de un servicio especializado a la subcontratación de un servicio especializado. En materia de obras de construcción, pues a veces contratamos un despacho de arquitectos, un despacho de diseño para que pues elabore el proyecto, pero pues ellos nunca están en la obra, ellos pues prestan sus servicios desde su propia oficina y pues nos mandan el proyecto en digital, en físico, en lo que querramos, ¿no? Entonces, como bien decía Alan, la recomendación principal es saber dónde estamos parados. Antes de firmar el contrato, antes de empezar la negociación, ubicarnos dentro del contexto del proyecto en el que estamos participando y saber quiénes somos y qué obligaciones debemos cumplir. Y una vez que ya hayamos determinado eso, pues buscar la forma, como veníamos diciendo, a través de una comunicación clara con las demás partes, pues cómo le podemos hacer, ¿no? Sobre todo cuando ya estamos hablando de estructuras contractuales más complicadas, en las que hay un contratante, contratista y varios subcontratistas. Ahí, pues es importante que todo el mundo esté en el mismo canal para que no se den algunos problemas que pues, todos conocemos que suceden en la experiencia. Muchas gracias, mi querido Andrés. ¿Dónde se puede, nos pregunta Lino, dónde se puede conseguir un texto o ejemplo de este aviso de caducidad? Ese lo pueden conseguir a la módica cantidad de nada, ¿no es cierto? Con mucho gusto podríamos revisar cada... No les recomiendo honestamente formatos y machotes. No estamos en la contratación de venta de un coche que podemos comprar en la farmacia, ¿no? Honestamente, la invitación es que hagan un análisis completo y correcto. Les puedo mandar un machote genérico, pero no les va a servir, ni recomiendo que lo hagan. Les recomiendo realmente que inviertan en este tipo de cosas que son fundamentales para su operación y que los puede poner en un plano de alto riesgo o de bajísimo riesgo si lo hacen bien y tienen la asesoría correcta, ¿no? Entonces, sin duda, nosotros a eso nos dedicamos. Con mucho gusto podemos apoyar a cualquiera que lo requiera, con gusto, Mario. Gracias, Alan. Aquí me pregunta también, ¿quiénes se tienen que dar de alta en el padrón STPS? Perfecto. Esa nos lleva un poco al preámbulo de la plática, ¿no? Únicamente las empresas que presten servicios de subcontratación especializados. Es decir, nada más las empresas que van a poner a disposición personal en beneficio de un tercero, pero que sean especializados, ¿ok? Esos son los que se tienen que registrar. Ya están por salir las reglas en breve, posiblemente, no sé si incluso hasta mañana puede ser, o la próxima semana, que nos van a dar mucha luz del padrón y cómo va a conformarse y cómo operar. Oye, mi querido Alan, también nos preguntan aquí, cuando hay un contrato que es nada más de suministro o instalación de un equipo, ¿se tienen que registrar en el CIROC? No. Imagínense que yo en mi casa, pues compré una bomba de agua y la compré en Liverpool y llegaron a instalármela. Pues no, claramente no es un contrato de obra de construcción, es un contrato de un producto que llegaron y me instalaron. Cosa distinta, como ya expliqué, es el que me va a poner todos los canceles en el edificio que estoy haciendo y que voy a tener interacción, que voy a de alguna manera supervisar, controlar a los trabajadores, ¿no? Ahí sí entramos en subcontratación. Y tenemos otra pregunta muy interesante también para ustedes. Hay un grupo de empresas constructoras. ¿Cómo pueden modificar ese objeto social para poder subcontratar servicios especializados? Desde luego eso amerita primero un mapeo de qué tipos de servicios especializados son los que vamos a subcontratar. Vamos a adelgazar. Antes, pues los objetos sociales se recomendaba fiscalmente que tuvieras, 75 actividades, ¿no? Casi hasta naves espaciales encontramos por ahí. Pero ahora nos obliga la reforma a adelgazar nuestro objeto social para vincularlo con nuestra actividad preponderante única y exclusivamente. Entonces, si nosotros somos especializados en aplanamiento de terrenos, pues no nos pongamos obra de construcción en general con 45 objetos, dejémoslo con aplanamiento de terrenos. Si somos especialistas en levantamiento de cimientos y columnas, digo, tecnicismos, ¿no? Pero en levantamiento de cimientos, dejemos nuestro objeto únicamente en levantamiento de cimientos y así sucesivamente para que eso nos permita contratar otros servicios, aunque estén vinculados con el personal que tenemos nosotros, ¿no? Y bueno, perdón, respondiendo a la pregunta, desde luego es una modificación corporativa que eventualmente se tiene que protocolizar con un notario público. Obviamente para eso necesitan una asesoría de un abogado corporativo que los guíe. Fíjate, mi querido Alan y mi querido Andrés, que yo regreso un poco al inicio de este webinar,
donde yo en lo personal, nuestro despacho y los que nos dedicamos a este tipo de garantías, todavía nos queda la duda en cuanto a diferenciar lo que es el desarrollador, el que tiene la supervisión y el gerenciamiento de una obra, y si ellos tienen que entrar en el CIROC, aplica con el CIROC o no. Nada más cuando llevan la supervisión y gerenciamiento de una obra. Y vuelvo otra vez a la parte que tocamos al principio de la plática. Hay supervisión y gerenciamientos de obra propios de la empresa, pero hay unos que están contratados. Y hay unos que están contratados para hacer la supervisión y gerenciamiento de la obra, pero nada más. Los anticipos y los contratos y demás, los contratistas los firman con el dueño de la obra y no con el gerenciamiento. Y hay veces que los contratistas y demás sí fincan y firman sus contratos con el supervisor o el gerenciador de la obra. ¿Cómo me puedes decir en qué caso cae uno, cae el otro y cuál sí tiene la obligación y cuál no, mi querido Alan? Sí, lo acabas de decir muy bien, Mario. Independientemente de lo que pase en la realidad, nuestro contrato es un documento indispensable. Y el que esté firmado de la forma correcta, con la persona moral o física correcta, es indispensable también. Entonces, no en principio, el que yo tenga supervisores en una obra me hace que yo esté vinculado a la industria de la construcción. Puedo ser un prestador de servicios, puede ser alguien que únicamente haga el desarrollo del proyecto, puede ser alguien que únicamente vaya a supervisar. Esos no están realmente vinculados a la industria de la obra de la construcción, si es que nuestro contrato así lo establece y la ejecución se cuida mucho. Entonces, el secreto es el lenguaje que mantengamos en nuestro contrato y, desde luego, aparejado con la ejecución. ¿Okay? Yo recomiendo, sin duda, que sea directamente con el que va a llevar a cabo la obra. A mí me pasa, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer una casa, si compro un terreno, pues yo no tengo ni idea de la obra. Yo quiero contratar a un arquitecto que a su vez contrate a un desarrollador y ellos se hagan bolas y nada más me digan cuándo voy a recibir las llaves de mi casa, ¿sí? Pero habrá empresas que sí tienen una interacción de forma directa, o habrá propietarios que sí tienen una interacción de forma directa, y ahí es otra cuestión completamente diferente, ¿no? Entonces, dependiendo de quién contrate y cómo contrate, es la responsabilidad que adquiere, y obviamente estos prestadores de servicios que están alrededor de la operación, pues igualmente hay que cuidar mucho el lenguaje, ¿no? Para saber quién es el responsable y hasta dónde. Mi querido Alan, mi querido Andrés, Evelyn, muchísimas gracias por su participación en este webinar. A todos nuestros clientes, a todos nuestros amigos, muy agradecidos por su participación. Con esto tenemos que mejorar nuestras prácticas, mejorar nuestros servicios hacia ustedes y tratamos de estar cerca, aún en pandemia, seguir muy cerca de ustedes. Vamos a continuar platicando con estos webinars, vamos a seguir poniendo temas sobre la mesa para ir avanzando en todos estos temas. Por lo pronto, me despido de ustedes con mucho cariño, con un gran abrazo, deseando que todos en casa estén bien y agradeciendo nuevamente la participación de todos y cada uno de ustedes en este webinar. Les mando un cariñoso abrazo. Tenemos disponible la copia del webinar y, por supuesto, tienen nuestro correo o nuestros correos para responder cualquier pregunta que tengan y, por supuesto, para ponerlos en contacto con el despacho de Monsalvo y Duclo, por supuesto. Les agradecemos mucho su participación y les mandamos un caluroso y cariñoso abrazo a todos. Una muy bonita tarde para todos. Nos veremos pronto. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Igualmente. Saludos, muchas gracias. Adiós.